Puyo Puyo es una franquicia que me gusta mucho, aunque al principio solo fuera por el estilo visual que manejan. Al jugarlos y notar que soy pésimo en estos juegos y checar más de esta franquicia, me llamó mucho más la atención toda la trayectoria que han tenido. Sé que este tipo de videos están muy quemados e incluso ya hay varios videos de esta franquicia bastante buenos, pero yo quiero poner mi granito de arena aquí. Ya saben cómo funcionan estos videos, entre más arriba estén, cosas más comunes de la franquicia vamos a ver, pero entre más bajemos, veremos casos más interesantes. Toda la información que usé la dejaré en descripción, y si me equivoqué en algo, que lo más probable es que sí, son libres de decirlo de la forma más amable posible. Siendo versiones modificadas de Puyo Puyo para la Sega Genesis y Super Puyo Puyo para la Super Nintendo, Dr. Robotnik Mean Machine y Kirby's Avalanche, aunque en Europa se le conoció como Ghost Trap, son versiones localizadas para este lado del charco. La de Sega se quiso aprovechar del éxito que tenía Sonic en ese momento, y no se les hizo mejor idea que usar la primera caricatura del erizo. Entendible hasta cierto punto, los juegos para ese entonces no tenían un cast tan grande de personajes. Y del lado de la bola rosada, se tendría la particularidad de ser el primer juego donde Kirby habla. Aunque de estas adaptaciones, la de Sega sería la más reconocible, porque cada que pueden la meten en toda recopilación posible. Y para muchos, me incluyo, uno de estos juegos, aunque más el de Sega, fue el primer vistazo a Puyo Puyo, aunque fuera con otro nombre. No se preocupen, no será la última vez que veremos a Sonic en este video. De Kirby sí. Puyo Puyo Tetris es un juego crossover entre las bolas de colores y los cubos rusos, y aunque parezca que estos dos gameplays no pueden ir bien juntos al manejar dinámicas diferentes, al final es un producto curioso. Claro, los Puyos están un poco más rotos que los Tetris, pero detalles. Para este juego se crearían nuevos personajes como el Escuadrón Tetra, y sí, cada uno de estos monos hace referencia a una pieza de Tetris, y sí, las piezas de Tetris de hecho sí tienen nombre. Curioso, ¿no? Puyo Puyo Tetris también sería el primer juego en años en ser localizado para este lado del charco, aunque lo que nos llegaría a nosotros sería una versión completa, por decirlo de una forma, ya que en realidad el juego salió un 6 de febrero del 2014, sí, 3 años de diferencia. El juego fue bastante bien recibido, que posteriormente tendría secuela, y Sega llegaría a publicar uno que otro título para este lado del charco, como este título feo, y bueno, eso lo veremos más adelante en el video. Puyo Puyo Quest es un juego de celular exclusivo de Japón, cayendo en la categoría de gacha. Ya saben, juegos donde debes tirar para ver si te dan tu mono favorito, y si no, volver a tirar hasta que uno muera o cierran los servidores, lo que pase primero. El juego sería lanzado en 2013, y hasta el día de hoy se le sigue dando soporte, contando con una gran cantidad de personajes y variantes de estos mismos. También se crearía un nuevo grupo de protagonistas, y se daría una historia para justificar todo esto. Sobre el gameplay, es un juego de puzzles sencillo con mecánica de cartitas. Ya saben, de una o de otra forma hay que justificar el gacha aquí. Esto es una tradición que empezó en la era de Copyle, o sea los que crearon los juegos, y que siguió con Sega, y esto es que cada trío de protagonistas con las iniciales de su nombre o apellido se puede leer ARS, todos menos los de 3DS, ya que aquí falta uno. Y hablando de ese juego, Puyo Puyo Chronicles sería el juego que celebraría el 25 aniversario de la franquicia, siendo un RPG curioso, ya que los enfrentamientos serían partidas cortas de Puyo Puyo. Su trama trata que casi todo el cast de estos juegos quedaría atrapado en un libro de cuentos, y tendrían que averiguar una forma de salir. En este título se presentaría un nuevo personaje, Ali. Algo curioso de este juego, más allá de su gameplay, sería su estilo visual. Se dejarían de usar sprites por modelos 3D, que se ven bastante bien de hecho. El juego recibió críticas mixtas y sería exclusivo de Japón. Puyo Pop, o en Japón conocido como Mina de Puyo, sería el primer juego hecho por el Sonic Team para Game Boy Advance, reciclando casi todo de anteriores juegos, tanto arte como gameplay. Tal vez lo más interesante de este título sería su capacidad de poder jugar de 4 personas. También es de los pocos juegos de la serie en ser traídos a este lado del charco. A la realización de este video, este es el último juego realizado de la franquicia. Puyo Puyo Puzzle Pop es un juego exclusivo para Apple Store. Decisiones raras aparte, el juego no le fue nada mal, estando en el top 1 de App Store Japón, y aunque al principio contaba con 9 personajes, con el pasar de las actualizaciones, este número solo fue subiendo, teniendo las reglas de todas las variantes de Puyo Puyo. Igual aquí se manejaría un estilo muy similar al de 3DS, aunque más pulido. Mado Monogatari es un RPG en primera persona, originalmente creado para computadoras, aunque no tardó nada en llegar a consolas. Muchos de los elementos que se verían en Puyo Puyo, como los mismos Puyos y personajes, vienen de aquí. Y sí, este juego está en el club de El Spin-Off, se volvió más popular que el juego original.
Copyleft fue una compañía desarrolladora de juegos enfocadas en PCs japonesas, que al tener éxito con su juego Puyo Puyo, decidió expandirse, creando una sucursal en Corea, más especializada en software. Esta no funcionó, y aunque Puyo Puyo vendía bien, no era suficiente para mantener la compañía. Aquí vino Sega y dijo matanga. Copyleft decidió vender su propia franquicia. El trato era simple, la compañía seguiría trabajando en nuevos juegos de Puyo Puyo hasta 2002, con la única diferencia de tener un nuevo jefe. Copyleft tenía el plan de juntar el suficiente dinero para recomprar la franquicia. Spoiler, esto no pasó y quebraron, y Sega se quedó con una nueva IP que se la daría a su grupo nada explotado, el Sonic Team. Sí, los juegos del 2002 para adelante son hechos por este grupo. De lo que quedó de la compañía se crearían varias otras, como Copyleft Hearts, los que tiempo después crearían Neptunia, ya saben, ese JRPG donde consolas son monas chinas. No pregunten cómo sé eso. La D-Station fue una serie de revistas en discos publicadas por Copyleft desde 1988 hasta los 2000. Estas en su mayoría traían demos, imágenes, videos, incluso juegos completos. Hay mucho contenido de Puyo Puyo aquí, pero por solo dar una demostración, existen juegos protagonizados por personajes secundarios, juegos que manejan otro tipo de gameplays, o experiencias muy sencillas con personajes de Puyo Puyo. Y acostúmbrense a escuchar D-Station en este video, porque va a haber varios puntos más adelante en este iceberg. ¿Saben? Si me dieran una moneda por cada spin-off que recibe su propio spin-off basado en baile, tendría 2 monedas. No es mucho, pero es curioso que haya pasado 2 veces. Puyo Puyo Da es un juego de ritmo de la franquicia, pareciéndose más a Parappa de Rappa, por dar un ejemplo. 2 personajes tendrán que bailar una canción y el que baile mejor gana. Claro, hay elementos de Puyo Puyo aquí, como poder mandar basura a tu contrincante. Fue el primer juego de la franquicia en usar elementos 3D, y también en darles diseños más modernos a los personajes, modernos para estándares de los 90. Es una curiosidad de la franquicia, siendo un exclusivo de la Dreamcast. Existen varios cortos animados de Puyo Puyo creados por la misma Copyleft. Estos se distribuyeron en la D-Station. Se sabe que eran 16 cortos animados de varios juegos de la compañía, aunque los únicos que se encuentran hoy en día son los de Puyo Puyo. Estos están más enfocados en la comedia. Ahora, esto solo lo encontré en la wiki de Puyo Puyo, pero parece que todos estos cortos después se distribuyeron en VHS más uno extra. Pero de esto parece casi ver nada de información. Y si tienen curiosidad por los cortos de Puyo Puyo, están subidos en YouTube. Siendo un port para computadoras PC98, esta versión de Mado Monogatari tiene esencia, ya que en una de las escenas, Arle al pelear contra Cheso, la joven decapita al mago para posteriormente pelear contra su cabeza. Y un poco más adelante en el juego, Arle pelea contra un experimento del mismo mago, este siendo una criatura que es la fusión de varios cuerpos humanos. Les dije, tenía esencia. Existe una obra de teatro de Puyo Puyo. Esta trata sobre que el elenco de los juegos se entera de un Puyo misterioso que puede cumplir deseos, y todo el mundo lo está buscando. Si tienen curiosidad de verla, está en YouTube. Y miren, ahí está mi vieja. Tal vez el más conocido aquí sería el DLC que tuvo Puyo Puyo Tetris 2, donde podías jugar con Sonic. En Sonic Runners, juego de celular, existió una colaboración con Puyo Puyo, donde personajes de ambas franquicias interactúan entre sí. En Puyo Puyo Quest, varios personajes de Sonic salen en este gacha celular. Y en una versión alternativa de Puyo Puyo Fever para computadoras, uno de los personajes seleccionables sería Sonic, más específico la versión de Sonic Riders. Sí, lo sé, esto parece más un mod feo, pero no, es oficial. En Manía, uno de los jefes a vencer sería con una partida de Puyo Puyo, y en el paquete de texturas de Minecraft con temática de Sonic, los slimes serían cambiados por Puyos. Hablando sobre merch, aquí se podría dividir en 2 eras. La de Copyleft, la empresa no perdió el tiempo y sacó un poquito de todo: peluches, llaveros, dulces, incluso papel de baño de la franquicia. Y de parte de Sega han sido un poco más moderados: perfumes, llaveros, peluches y figuras de muy buena calidad. Lástima que cuesten un riñón. En Japón existe una cafetería con temática de Puyo Puyo, dando recompensas para el juego móvil, y como se deben de imaginar, todo su menú tiene relación con este juego de puzzles. Esto es algo normal allá, al ver bastantes cafeterías temáticas. Puyo Puyo tiene la costumbre de ser porteado a todo lo que tenga una pantalla, aunque el caso más interesante aquí sería de Puyo Puyo 2, ya que este juego cuenta con la nada despreciable cantidad de 20 ports. ¿No me creen? Bueno, Arcade, 2 para Super Nintendo, Sega Saturn, PlayStation 1 y 2, PlayStation Network, Mega Drive, Game Gear, Game Boy, Windows 95, la consola virtual de la Wii, la consola virtual de la 3DS y recopilaciones para esa misma consola, NEC PC 9821, Macintosh, PC Engine, Neo Geo Pocket Color, Wonderful, Nintendo Switch y Mega Drive Mini. Así es, este juego tiene más ports que Resident Evil 4, quédense con eso. Puyo Puyo Versus es un fangame enfocado en el competitivo, cuenta con todas las reglas que ha tenido la franquicia. Su característica más llamativa es que es fácil de modear, pudiendo colocar cualquier personaje en este juego.
Atari, y no hablo de la compañía, sino de tal vez la protagonista menos conocida de la franquicia, al solo salir en los juegos de celular. Un aprendiz de una agencia de detectives que investiga anomalías espacio-tiempo. Ya saben, lo normal. Y como todo gacha que se respete, tiene variaciones de sí misma para que tires por ella. Existen varias novelas ligeras de la franquicia, son aventuras cortas que, les daré crédito, meten elementos nuevos. Afortunadamente hay traducciones al español de estas. En Fever 1, Lilith fue cambiada a Ryder, Rita o Riddle, dependiendo en qué parte del juego estés. Y en la versión arcade americana hay bastantes cambios, aunque no son la gran cosa, como llamar a la protagonista Sylvana. Los más llamativos serían el de Satan y Harpy, ya que por tema de censura sus nombres fueron cambiados. El peliverde aquí se llamaría Dark Princess, y este nombre se conservaría incluso en versiones nuevas del juego. Y Harpy se le fue quitada las alas y se le llamó Dark Elf. Razones, supongo. Ah, sí, el arcade americano. Hablaremos más adelante de él. Puyo Puyo Touch sería un juego de celular exclusivo de Japón, muy parecido a Candy Crush, durando solo un mes en tiendas antes de finalizar su servicio. De tener su APK, esta no servirá, ya que el juego necesita conectarse a un servidor para funcionar. Algo curioso es que se harían diseños ligeramente diferentes a las protas. Curiosamente, estos diseños serían reutilizados después en Quest. Una de las opciones que tienen los juegos de Puyo Puyo es poder cambiar la apariencia a los Puyos. La gran mayoría hace referencia a títulos pasados. Por ejemplo, tenemos Puyos con la apariencia de Game Gear, Fever o las versiones de arcade. Uno donde los Puyos son cambiados por personajes de Sonic. Esta muy curiosa, donde las bolas de colores ahora son sujetos de colores, haciendo referencia a una versión de Famicom Disk System. La versión de cubos y cápsulas puede estar basada en Mario y Dr. Mario respectivamente. Toda esta información la saqué del canal de Turk, el cual le sabe más al Puyo Puyo aquí. En descripción dejaré un link a su canal. Gracias a Puyo Puyo Quest hemos visto varias colaboraciones, tanto con juegos de Sega como con bastantes animes. Solo por mencionar algunos: Jujutsu Kaisen, Saint Seiya, Sailor Moon, Sakura Card Captor, Spy for Family y Precure. Y eso que solo he mencionado algunos, porque esta lista es algo larga. Topper Arle es la antagonista de Puyo Puyo End y contraparte de Arle. Lo que es canon de ella es que Satan abrió un libro y Dopper apareció y controla el peliverde aquí. Quiere eliminar a Arle para ser la única y reclamar su lugar en el universo. Después de que Sega compró Puyo Puyo, rara vez la ha vuelto a utilizar, solo saliendo en el juego de celular y en un CD drama. Ahora, lo interesante aquí es que sí se tenían planes para un lore más extenso. Kenichi Ina, planificador de la versión de Game Boy de este juego, compartió en su blog la idea original que tenía para el personaje y ya que estamos de la franquicia en general, creando una línea del tiempo, tanto para unir a los Mado Monogatari como los Puyo Puyo. Pero a lo que vamos, en un punto Arle pelearía contra un dios, al final la chica ganaría, aunque con daños colaterales, ella muriendo y el universo siendo destruido. El único en sobrevivir sería Satan, y este recrearía el universo y a sus habitantes, aunque por alguna razón al revivir a Arle, una parte de ella se separaría. El peliverde aquí le daría un traje de payaso para que se oculte. ¿Ocultarse de quién? Del mismo universo, ya que según reglas de este mundo no puede haber dos versiones de un mismo ser. Y de ahí pasarían los eventos de Puyo Puyo End. Entendible que al final nunca se usara esto, porque otra vez, esto fue planeado para la versión de Game Boy. Y ya que estamos, como toda protagonista que se respete, tiene varias versiones de sí misma. En Mado Monogatari de Sega Genesis tenemos a Warle. En Puyo Puyo 7 está Dark Arle, aunque esto es más una versión poseída de la Arle original. En Quest tenemos una versión donde la magia no existe, y otra donde es diseñadora gráfica. Para fines prácticos son lo mismo. Y bueno, también está ella, pero hablaremos más adelante de ella. A ver, esto es curioso. Por un tiempo se creyó que el port en arcade en inglés era una versión no oficial del juego. Sí, una traducción pirata en pocas palabras. Por el simple detalle de haber poca información sobre esta edición. Lo único referente a este juego era en una guía japonesa del segundo Puyo Puyo, donde uno de los ilustradores, Soshusawa, mencionaba detalles del primer arcade de Puyo Puyo, como la censura que tuvo o que fue una traducción en inglés hecha en Europa. Ya saben, como ellos son muy buenos traduciendo juegos. Bromas malas aparte, el segundo punto que hace referencia a esta rara versión es la aún más rara versión de Puyo Puyo. Push the Kit es básicamente la versión que se tenía planeada traer a este lado del charco, antes de meter a los monos de Sonic o la bola rosada, ya que esta versión comparte muchas similitudes en traducción al arcade. Y no sería hasta el 2019 que se confirmaría que el arcade en inglés es oficial, ya que Sega Age, un programa para relanzar juegos antiguos de Sega, se lanzó el Puyo Puyo de arcade, y para este lado del charco nos tocó la versión americana. Sí, esta versión. Lamentablemente sigue habiendo muy poca información sobre quién la tradujo o cómo se distribuyó.
Si se coloca Puyo Puyo en una Game Gear occidental, esta va a desbloquear la versión americana del juego. Sí, en vez de muchos títulos de tener un bloqueo regional, aquí es todo lo contrario, dando una traducción entera al juego. Y parece que esta era la idea principal que tenía Sega con Puyo Puyo. Lamentablemente, solo se queda como una curiosidad. Las escuelas en esta franquicia son curiosas, tal vez la más normal sería la de Ringo, el único detalle es que el maestro se viste de furro. En la de Amity, maestros son capaces de lastimar a alumnos por interés propio, aunque la más rara sería la de Arlie, donde escuchen bien, mandan niños de kinder a calabozos donde pelearán contra seres peligrosos, experimentarán ilusiones no tan agradables, y de salir con vida, ¡felicidades! Aprobaste el examen, qué lugar más de mierda. En Yakuza 6, en el Club Sega, uno de los videojuegos que puedes probar es el arcade de Puyo Puyo. Curiosamente, este arcade no está basado en ningún juego previo, sino que se hizo una versión muy sencilla para Yakuza 6. La mecánica principal de Puyo Puyo 7 serían las transformaciones, donde los personajes pueden estar en un estado niño o adulto, cambiando a su vez el tamaño de los puyos. Entonces, ¿estas formas son canon? ¿Así se veían en el pasado o serán en el futuro? Esto podría ser debido a que Arle usa los diseños antiguos de Copyle para sus dos formas. En la versión de arcade y Sega Genesis están programados 6 colores para los puyos, al final solo se usan 5, de forzar al juego a sacar el sexto color, solo mostrará sprites basura. Curiosamente en Famicom y computadoras sí maneja los 6 colores, también en el prototipo de Puyo Puyo para Sega Genesis, supongo que lo quitaron para simplificar las cosas. Nokia en 2003 crearía su propia consola portátil, la N-Gage, que tenía como novedad poder ser tanto una consola de videojuegos como un teléfono, algo bastante adelantado si nos ponemos a pensar. El caso es que esta consola tendría un juego de Puyo Puyo, para ser específico un port del primer título. Curiosamente este compartiría nombre con el juego creado por el Sonic Team, Puyo Pop. Como característica más llamativa sería que todos los personajes recibieran un recolor bastante random, y que Lava Stone, los que desarrollaron este port, crearían una versión móvil bastante sencilla tiempo después. Quitando los cambios de nombres que tuvo la versión arcade americana, existe otra censura. En Puyo Puyo Zone para Nintendo 64, algunos sprites de Draco fueron ligeramente cambiados, le taparon un poco más y le cambiaron su expresión. Curiosamente su final sigue igual, está rara la forma de censurar. Nazo Puyo es un spin-off de la franquicia. Este consiste más en puzzles usando a los puyos, existiendo dos títulos de la serie, uno para Game Gear y otro para computadoras. Sonic Café fue un servicio de juegos móviles exclusivo de Japón, donde al pagar una cantidad específica podrías llevarte toda una biblioteca de juegos, algo así como un Game Pass pero para teléfonos 2000eros, durando 9 años, y aunque como tal este servicio no salió de Japón, existieron productos similares para este lado del charco. Sonic Café no solo tenía juegos del erizo, sino que se expandía a otras franquicias, y una de ellas era Puyo Puyo, teniendo cosas como Puyo Puyo Surachi, juego de puzzles exclusivo para la Pocket PC. Tal vez lo más llamativo aquí sería la lista de juegos perdidos para este servicio, como Puyo Puyo DX, una versión mejorada de Mina de Puyo, aunque solo en su aspecto visual. Un port del primer Puyo Puyo, aunque no se especifica si es la versión de arcade o la de computadoras. Un modo tareas donde había que resolver puzzles sencillos. Un modo infinito del mismo juego. Y los encontrados serían una versión difícil de Puyo Puyo Fever. Ah sí, y Puyo Puyo Shurashi. Un juego de mecanografía lanzado en 2001 para Windows. Este juego de lejos parece otro juego de Puyo Puyo, pero su propósito era enseñar kanjis al jugador, ya que cada cierto tiempo aparecerían frases las cuales había que escribir. Gracias a la D-Station se podría jugar el prototipo de Mado Monogatari. Existen otros doppelgangers o versiones alternas de varios personajes de la franquicia, algunos saliendo como jefes en los juegos de la D-Station o en spin-off, y la gran mayoría vienen de Puyo Puyo Quest. Amity no tendrá una versión malvada como otras protagonistas, pero sí tiene una versión pirata. En un parque de diversiones de Grecia se encontró en una máquina arte de Puyo Puyo Fever, en este caso un recolor de Amity. Siendo un roguelike bastante sencillito y creado por lo que quedó de Copyle, Sword Saga Curse of the Great Curry God es una secuela espiritual de Mado Monogatari, se podría decir, y tal vez el juego más accesible de conseguir, al estar disponible en Steam. También estuvo para PC Vita, pero bueno, ¿quién tiene PC Vita en pleno 2025? El juego tuvo críticas mixtas, y a opinión de su servilleta aquí, está bastante normal el juego. Mejor jueguense el mundo misterioso, está más divertido. Así es, Puyo Puyo de Arcade no es el primer juego de Puyo Puyo, se podría decir que es un remake, ya que el primer juego de puzzles de la franquicia saldría un año antes y exclusivo de computadoras y la Famicom Disk System. Como dato curioso, aquí se podría usar 6 colores en vez de 5, y este sería el penúltimo juego del periférico de disquetes de Nintendo. Otro intento de traer Puyo Puyo a este lado del charco, aunque ahora para computadoras, y con la leyenda del creador de Tetris. Es Puyo Puyo 1 pero con otra fachada.
En algún momento se planeó un juego de carreras para la Sega Saturn de la franquicia, lo único que se tiene es arte conceptual, y por lo que parece esto tendría más similitudes a un Sonic R que a un juego tipo Mario Kart. Puyo Puyo Happy es una serie infantil de la franquicia, donde vemos a los hermanos Alan y Ralph conviviendo, y de pasada aprendiendo valores, como compartir. Un fangame hecho en RPG Maker que se basa en el primer Puyo Puyo, siendo un juego de peleas por turnos, donde no solo puedes hacer la ruta de Arle, sino que hay más personajes a escoger aquí. La verdad se ve bastante interesante. Puyo Puyo 7 tiene el concept art más interesante de la franquicia, debido a que la idea principal del juego cambió bastante, ya que originalmente tendríamos un trío de chicas mágicas que jugaban Puyo Puyo. La mejor idea del mundo, gente. Es más, la mecánica de crecimiento ya estaba planeada desde entonces, pero se decidió cambiar a este grupo, ya que los desarrolladores notaron que de por sí esta franquicia ya tiene muchas mujeres, y había que equilibrar un poquito el roster. Se dejó nomás a Ringo y sus compañeras cambiaron. De aquí existe otro concept art, donde empieza a agarrar un poquito más de forma. Ahora parece que son los que recogen basura, y ya después llegaríamos a los diseños que hoy tenemos, con estudiantes y un maestro. La verdad, el arte conceptual de este juego está bien bonito.